Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque hemos podido tener otra semana de salud y en paz con Él. Qué bueno es estar con el Señor y damos gracias que nos ha permitido pasar otra semana, aunque estamos pasando tantas pruebas y tribulaciones. También hemos estado orando mucho por la iglesia ya que está siendo atacada de diferentes maneras. Pero vamos a refugiarnos este día en la palabra de Dios. Si por favor van conmigo a Juan 8, vamos a continuar nuestro estudio para, con el favor de Dios, terminar este capítulo, ya que tenemos unos días con unas semanas estudiándolo. Juan 8, versículo 48 al 50. La palabra de Dios dice así. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, tener todavía acceso a tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que todavía nos da este deseo de venir y buscar de ti, de conocer más de tu Hijo Jesús. Padre, por favor te pedimos, Señor, que nos guardes, que no permitas, Señor, que venga error a nuestra mente, nuestro ser, que sea tu Espíritu Santo, el Maestro, que sea Jesucristo, el que está en nosotros y que nos ayuda a entender. Jesús, pedimos, Señor, que nos des de ti, más y más de ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, pedimos esta petición para esta enseñanza. Amén y amén. Como acabamos de leer, hermanos, aquí el Señor Jesucristo todavía está en este debate, en esta discusión con estos fariseos, con estos oficiales que están ahí en el templo. Y en el versículo 48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Aquí le están dando dos acusaciones al Señor Jesús. Le están diciendo que es samaritano porque viene de la región de Galilea, donde había una raza mezclada, habían judíos y habían samaritanos. Pero también le dicen que tiene demonio. Viene Jesucristo en el versículo 49 y les responde, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Entonces aquí Jesucristo está diciendo que lo que Él está haciendo es lo que el Padre le ha mandado, la voluntad del Padre. Pero noten aquí que Él les dice, me están deshonrando. Vamos a ver cómo es que se defiende Jesucristo al ser deshonrado. Muchas veces nosotros podemos decir, si es el Hijo de Dios, ¿por qué no se defiende? Aquí es uno de los lugares donde Jesucristo demuestra su humildad. Miren lo que dice en el versículo 50. Pero yo no busco mi gloria. Queriendo decir, yo no voy a tratar de defenderme yo mismo, no me voy a poner a hacer una gran defensa conmigo o por mí, sino que dice, hay quien la busca, la gloria de Jesús, y juzga. Y aquí nos está hablando del Espíritu Santo, el Consolador. Dios, el Espíritu Santo, es el que siempre busca darle la gloria a Dios Padre y a Dios Hijo. Esa es una de sus obras más o ministerios más presentes en nuestra vida y en las Escrituras. Constantemente vamos a ver que el Espíritu Santo no busca su gloria, sino que la del Padre y la del Hijo. Y también dice aquí al final del 50 que juzga. Y eso es algo que podemos ver un poco más después, pero para dar un ejemplo a qué es lo que está pasando aquí, quisiera que fuéramos a Mateo 12. Mateo 12 acontece un evento que está en los Evangelios que nos enseña que Jesucristo hacía buenas obras, pero al hacer las buenas obras era juzgado, y eso es lo mismo que está pasando en Juan 8. Él está siendo juzgado por hacer unas obras de sanidad, obras de enseñar. Y en Mateo 12, versículo 22,
podemos ver un evento que sucede. Dice así, Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Noten aquí una acción, una señal que solo Dios puede hacer. Tomar a alguien que es ciego y mudo y darle liberación de esa condición. Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Aquí está en otra parte de los evangelios donde Jesucristo es atacado y se le dice que la razón que él puede sacar demonios que tienen a alguien atado en estar ciego y mudo es porque él mismo es Beelzebub, y esa palabra quiere decir el señor de las moscas. Es un término de esa región que era usado porque así le decían a uno de los dioses. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Queriendo decir, ¿cómo es que dicen que yo soy el rey de los demonios o el señor de los demonios, de las moscas? Las moscas representan demonios, cosas que son inmundas o sucias, que es lo que son los demonios. Y les dice, ¿cómo es que Satanás va a estar haciendo lucha contra su propio reino? Versículo 27. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí haciéndoles a ellos saber y decir, ustedes también tienen hijos que andan haciendo liberaciones de personas que tienen demonios. Entonces, piensan que yo estoy mal, pero que ellos están bien. Entonces, ¿qué es a dónde es donde quieren ir con esto? Porque no tiene sentido, es lo que el Señor les quiere decir. Versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo es el que Jesucristo le está dando el mérito o se podría decir, el poder, ¿verdad?, para hacer esa liberación. Dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Queriendo decir, Dios está conmigo porque su Espíritu Santo, el Espíritu de poder, es el que hace esta obra. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y aquí está trayendo una división Jesucristo en este capítulo 12 de Mateo, de que hay unos que están con él, que ven las buenas obras, las obras que son hechas por el Espíritu Santo de Dios, o el dedo de Dios, como es notado en otros evangelios. Y en el versículo 31, Jesucristo otra vez no se defiende a sí mismo para tratar de darse renombre, gloria, yo soy el Hijo de Dios, ¿cómo se atreven a hablar contra mí y deshonrarme? Miren lo que dice en el 31, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Ven aquí, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y aquí es donde cuando alguien no cree en el Espíritu Santo, no cree en esa tercer parte o esa tercer persona que compone a Dios como uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está haciendo algo que trae una consecuencia. Como leímos regresando a Juan 8:50, dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Entonces aquí en esa parte que dice y juzga, quiere decir lo que él dice después en Juan 16:8, donde dice que es el Espíritu Santo el que convence, trae juicio y justicia. Entonces, lo que él está diciendo aquí a los fariseos es, me están atacando, están diciendo que lo que estoy haciendo no es de Dios. Esto va a traer un juicio y una consecuencia.
Y como leímos en Mateo 12, es una consecuencia que no tiene perdón. Cuando alguien niega al Espíritu Santo, cuando alguien rechaza al Espíritu Santo, cuando alguien dice, no, yo no quiero recibir ese Espíritu en mí, entonces esa persona, al negar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, entonces está negando acceso a que su cuerpo o su ser, cuerpo, alma y espíritu, vengan a ser regenerados por el poder regenerativo del Espíritu Santo. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a versículos 51 al 53. Dice así: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Aquí estamos viendo, hermanos, que el hombre, cuando prueba, y esta es nuestra condición innata o la condición que nosotros nacemos en naturaleza, es una condición donde nosotros decimos que nosotros sabemos el bien y el mal. Y cuando nosotros estamos en una vida donde nosotros somos, se podría decir, hasta nuestros propios dioses, porque nosotros estamos seguros que sabemos todo, empezamos y normalmente el inconverso o el incrédulo está en esa situación. Tal vez muchos de nosotros antes de venir a Jesucristo estábamos en esa condición, donde negábamos a Dios, podíamos creer en la ciencia, podíamos creer en lo que podíamos ver y tocar, pero no creíamos en Dios, no creíamos en su palabra, en su promesa, y no habíamos recibido esa convicción que nuestra vida era una vida pecaminosa y tenía un juicio ese pecado, un juicio de muerte. Y si tiene a Jesús, esa persona es justificada y tiene acceso a la vida eterna. Entonces lo que ha sucedido aquí es que Jesucristo les dice, si guardan mi palabra, entonces no tendrán muerte. Entonces vienen ellos, estos hombres bien estudiados, hombres que dicen que son judíos, se podría decir de sangre 100% cualificada, de que vienen de esa descendencia desde Abraham. Entonces ellos dicen, ¿cómo tú nos vas a hacer una promesa así o los vas a dar una condición así si sabemos que todos mueren? Abraham murió, los profetas murieron, versículo 52. ¿Y por qué dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Aquí están ellos ciegos, ciegos a una realidad que está delante de ellos. Han visto que Jesucristo ha hecho milagros, milagros de sanar ciegos, sanar paralíticos, mudos, levantar muertos. Y había hecho eso en otros versículos en el Evangelio de Juan. Creo que fue en el Evangelio de Lucas que podemos ver eso, el milagro de levantar el hijo de la viuda. A lo que voy es esto. Aquí lo están enfrentando ahora con un debate o un punto que dice, ¿cómo tú hablas de que la gente no muere? Y vamos a ver la respuesta de Jesucristo, pero para eso vamos a ver a Mateo 22, por favor. Mateo 22. Si vamos a Mateo 22, ahí vamos a ver que Jesucristo les va a enseñar cómo trabajan las cosas. El hombre cuando está en ese fruto prohibido, el fruto de lo bueno y lo malo, está en una vida equivocada, una vida llena de errores y no de sabiduría y no de conocimiento. Nosotros necesitamos acceso al árbol de la vida, que es Jesucristo. Y solo podemos recibir
ese acceso al árbol de vida cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene en nosotros y nos viene a dar revelación, viene a darnos luz a nuestra condición. Vamos a ver cómo Jesús hace esto en Mateo 22-23. Dice así: Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Habían tres sectas de judíos que se sentían como oficiales de sacerdocio o de enseñanza en el tiempo de cuando Jesús caminaba en Jerusalén. Estaban los fariseos que todos conocemos. Los saduceos salen de vez en cuando. Ellos tenían una doctrina de una secta un poco más rígida, solo creían en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y no creían en la resurrección ni en ángeles. Tenían otros detalles o ritos que seguían. La manera que podíamos entender estas sectas es como hoy día tenemos personas que creen en Jesucristo, son mormones. Personas que creen en Jesucristo son bautistas. Personas que creen en Jesucristo son católicos. Entonces, siempre ha habido esta división entre la humanidad en los que dicen que conocen a Dios. Y aquí vienen estos saduceos y le hacen esta pregunta y vamos a ver cómo la responde. Versículo 24, Mateo 22-24, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. 26. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Están haciendo una propuesta para evaluar cómo está la condición, el conocimiento y la sabiduría de Jesucristo. Entonces le están trayendo este problema de 7 hermanos que se casan con la misma mujer. Versículo 27. Y después de todos murió también la mujer. Entonces ahora 7 hombres fueron casados con una mujer y ahora la mujer muere también. Viene en el versículo 28 y dice: en la resurrección, pues, entonces ellos no creen en la resurrección, pero le están haciendo la prueba a Jesús. Pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Noten aquí qué pregunta le están haciendo ellos en su limitado conocimiento. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Voy a parar aquí un segundo. La razón que les dice él que ellos erran es porque ignoran la Escritura y el poder de Dios. Muchas veces nosotros tratamos de poner a Dios en un lugar donde Él es como nosotros, alguien limitado, alguien que existe y vive en lo que nosotros hemos experimentado, hemos visto, hemos escuchado o tal vez hemos leído. Hermano o hermana, es muy importante que nosotros estemos siempre conscientes que Dios es todopoderoso, que Dios no tiene límites, nada es imposible para Él. Si estos hombres saduceos creían en esos primeros 5 libros de la Biblia, que no habían leído Génesis cuando Dios habló las cosas a existencia, allí está un gran poder de creación. Pero ahora ellos están trayéndole un problema a Jesucristo de algo que sucede después de la muerte física y están tratando de decir, va a haber un problema allá en el cielo o en la vida de la eternidad. Allí hay un velo alrededor de sus ojos porque no están conscientes de en realidad quién es Dios. Se les ha olvidado en el libro de Éxodo cuando Dios hizo grandes maravillas de traer esas plagas a Egipto y también de tener el poder de dar vida y muerte cuando en la Pascua Él decidió quiénes iban a salir con vida y quiénes no. Aquí en el versículo
30, dice así: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Noten aquí que Jesucristo les está diciendo que la vida después en la eternidad, o después de esta vida que estamos nosotros aquí terrenal, es la palabra, va a ser algo muy diferente. 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, noten aquí cómo Él les enseña que las Escrituras lo dicen ya. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos. Dios no existe, hermano, hermana, solo en nuestro tiempo terrenal, sino que Dios es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él no tiene límites de tiempo. Entonces, Dios puede existir en el tiempo de Abraham si Él desea, hoy día, porque Él es eterno. Él también puede estar con Abraham en el tiempo después de que Abraham murió y llegó al Seol y después llegó a ese seno que estudiamos las semanas pasadas, el seno de Abraham. A lo que voy es que Dios no tiene límites. Y cuando Dios habló con Moisés, y Él muy claramente dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Queriendo decir, esas tres personas están delante de Dios en vida. ¿Por qué? Porque Dios les puede dar vida. Regresando a la pregunta que le habían hecho en Juan 8:53, donde dice que ellos dicen que los profetas y Abraham habían muerto. Sí, para nosotros que somos humanos, sí, están muertas estas personas, pero para Dios, ellos viven. Vamos a ir a Juan 8:54. Dice así la Escritura: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Aquí esta acusación muy fuerte, aquí exhortación de Jesucristo. Pero le conozco y guardo su palabra. Aquí Jesucristo sí está dependiendo a Dios. Es algo que podemos ver en las Escrituras. Jesucristo no se molestaba o se enojaba, o la manera que lo decimos nosotros hoy día es, no se ponía indigno, más que fuera un ataque contra las obras de Dios Padre o las Escrituras, o hablando algo que estaba en error en lo que concierne a Dios. Si pueden leer los evangelios, van a ver eso vez tras vez. Entonces aquí Jesucristo les está diciendo que Él no busca su propia gloria, sino que es el Padre que le da la autoridad para enseñar de esta manera que está enseñando, o de hablar estas cosas, de hacer los milagros, de hacer esas obras que solo Dios puede hacer. Jesucristo no toma el crédito, sino que se lo da a Dios Padre. Y les dice a ellos que no lo conocen, pero que Él sí lo conoce. Y yo sé que vimos las semanas pasadas atrás, creo que fue hace 2 semanas, vimos cómo los que conocen a Dios tienen que tener amor. Si no tienen amor, no conocen a Dios. Pero también otra manera de otra evidencia que dice si conoce a alguien a Dios es que guardan la palabra de Dios. Si pueden seguirme en este punto. Cuando Jesucristo dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en la manera que se aman unos a los otros, o en la manera que son uno. En el mandamiento que dice: ama a tu prójimo así como te amas a ti mismo. Cuando Jesucristo habla de ese amor, Él declara esa palabra o ese mandamiento. Y cuando nosotros guardamos la palabra, queriendo decir, si somos obedientes al mandamiento de amarnos unos a los otros como Él nos ha amado, entonces nosotros
conocemos a Dios, porque estamos guardando sus mandamientos. Vamos a ver aquí en Mateo 23, otra vez regresando a Mateo, tiene muchos ejemplos Mateo, especialmente con los fariseos, en cómo Jesucristo demuestra que no guardan la palabra. Vamos a ver, versículo 1, capítulo 23, dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, queriendo decir que en la silla de enseñanza, si Moisés, cuando él escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, cuando él dio los estatutos, los mandamientos de parte de Dios, o que Dios le había dado que él diera al pueblo de Israel, él se sentaba, se podría decir, en una silla, delegando o anunciando, trayendo esos decretos, esos estatutos, esa ley, esa instrucción. Entonces, Jesucristo aquí en 23:2 les está diciendo, fariseos, ustedes se sientan en esa silla, en la cátedra, que es, si notan es una palabra parecida a la catedral, porque la catedral era un lugar donde se aprendía. Entonces ellos están sentados en una posición de enseñanza. Y les dice, ahí se sientan los escribas y los fariseos, versículo 3. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Noten ahí que Jesucristo les está diciendo, como leímos en el versículo 1, a la gente y a los discípulos, que como dicen los escribas, como dicen los fariseos, que así se guardéis, dice, guardadlo y hacedlo. Noten ahí, Jesucristo no les está diciendo que ellos están enseñando algo equivocado. Pues claro, están enseñando la ley que fue dada de Dios. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está el detalle, y eso es lo que Jesucristo está trayendo a contención con los fariseos en Juan 8, que ellos están viendo las obras de Jesucristo, están viendo la enseñanza, están viendo quién es Él, pero no pueden ellos recibir la revelación que es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es descendiente de David y ha venido a hacer estas obras porque está de acuerdo a las Escrituras. Pero ellos no quieren recibir eso. Al contrario, están siempre y constantemente tratando de encontrar un lugar donde puedan contradecir o contrarrestar sus acciones para ponerse ellos en un lugar que es mejor o más cercano a Dios. Y lo que Jesucristo hace son obras buenas. Entonces, ¿cómo es que esas obras buenas, como sanar a un hombre paralítico, vimos eso en Juan capítulo 5, cómo eso es malo? Sanar a alguien que estuvo como inválido por 38 años. Pero ellos se sientan en esa silla diciendo que ellos saben y conocen, que conocen a Dios, conocen qué es lo es bueno, y porque Jesucristo hace sanación en el día de reposo, quieren invalidar todo eso y dicen que Él hace algo que es contra Dios, que no está con Dios. Entonces en el versículo 4, 23:4 de Mateo dice aquí Jesucristo, lo que hacen ellos, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Lo que está ilustrando aquí Jesucristo, y no hay nadie que ilustre estas cosas como nuestro Señor Jesucristo, y lo hace en la Santa Palabra. Les está trayendo a luz que ellos están como esclavos o bestias con una carga que es muy pesada. Por eso él en versículos anteriores en Mateo, él les dice que su yugo es fácil y ligero, porque él no les va a dar esos mandamientos que son imposibles de llevar a cabo, que ellos quieren que ellos lleven. Creo que hemos hablado de esto antes, pero a veces la manera que ellos
se separaban o se santificaban es si veían a alguien, un samaritano, venir al mismo lado de la calle que ellos estaban, se iban al otro lado para decir que estaban guardando la ley, um, y se olvidaban del amor. Y ahí es donde Jesucristo les está diciendo, les ponen una carga que es imposible de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, queriendo decir, eran muy buenos para decir, esta es la única manera de agradar a Dios, siguiendo estas leyes en estos mandamientos. No tenían espacio en su corazón para misericordia, para perdón, para darle gracia o ayuda a alguien más débil. Son partes del amor que Cristo vino a demostrarnos, que nosotros, ¿cómo vamos a decir que queremos que nuestros pecados sean perdonados, pero nosotros no podemos perdonar a alguien que peca contra nosotros? ¿Cómo es que nosotros queremos que Dios nos dé misericordia cuando estamos en una situación que nosotros por nuestro error hicimos y a la misma vez no estamos listos para darle misericordia a alguien? Porque no, ya nosotros llegamos hasta nuestro límite. Esta es la enseñanza que Cristo trae. Que las cargas, la manera de enseñar, la manera de demostrar el carácter de Dios de estos fariseos y estos escribas estaba equivocada porque no lo hacían por sus acciones. Por eso les dice que hagan conforme a lo que ellos enseñan, a lo que ellos dicen, lo que digan. Y que sí, es bueno escuchar a los fariseos y a los escribas y hacer lo que ellos dicen, pero no de hacer sus mismas obras, queriendo decir ser indiferentes, fríos, personas que en realidad no conocen a Dios, porque si conocían a Dios, ¿cómo es que podrían rechazar a Jesucristo cuando Él viene a limpiar ese templo? A limpiarlo, porque no es casa de oración, sino que es mercado. ¿Por qué ellos se resisten cuando Él sana a ese hombre en el estanque de Bethesda? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Vamos a continuar, hermanos, en Juan 8:56. Dice así, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí están 3 versículos que están cargados de mucha enseñanza. Vamos a ver el primero, el versículo 56. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Para ver este versículo, por favor, vamos a Génesis. Hay otros versículos, hermanos, que quería traer para demostrar esto, pero este me gustó mucho porque nos demuestra que una de las maneras que nosotros podemos ver a Jesucristo hoy día es a través de la fe. Y el padre de la fe es Abraham. Y en Génesis 22, versículo 7, sucede algo que nos debe de maravillar. No sé si alguna vez lo hemos visto. La fe de Abraham. Génesis 22, 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Se acuerdan? Ellos iban caminando juntos para el monte de Horeb para hacer un sacrificio. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac está haciendo esa pregunta, que Padre, tenemos casi todo lo que necesitamos para adorar, para hacer sacrificio, para levantar un altar a nuestro Dios, pero falta el cordero, Padre. Versículo 8, Génesis 22, 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Noten ahí la fe de Abraham. No han llegado todavía al lugar donde van a hacer este sacrificio, donde van a poner la leña.
Porque en el versículo 9 dice que cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. Lo que quiero que vean es que Abraham ya tenía esa fe de que Dios proveería el cordero del holocausto. Hermano o hermana, el cordero perfecto, sin mancha, que fue inmolado por nuestros pecados es Jesucristo. Abraham tenía una visión que el sacrificio perfecto que podía agradar a Dios era un sacrificio que solo Dios podía darnos a nosotros. Y ese sacrificio es Jesús. Por eso Jesús, como dije, hay otras citas que podemos meditar y examinar, pero esta me gusta mucho porque Jesucristo está diciendo, sí, Abraham vio mi día y se gozó. Sí, Abraham sabía que un holocausto perfecto para Dios, Dios iba a proveer. No lo podría hacer él. Regresando al punto que hablamos hace unos minutos. En Dios está todo. En Jesucristo está todo. No en nosotros. Siempre acordémonos de eso. Que nosotros no podemos agradar a Dios, sino que es a través de su Hijo Jesucristo y su Espíritu en nosotros que nosotros podemos hacer esas obras que agradan a Dios. Por eso Jesucristo dice, sí, Abraham ya me conocía, por fe él ya me conocía, él vio ese día. Y Cristo está dando a luz aquí a algo que va a suceder después, que Él va a caminar después de este tiempo, de este capítulo 8 en adelante, empiecen a ponerse las cosas un poco más difíciles para Él, porque ya está entrando a sus últimos días de ministerio antes de morir en la cruz. Hacer ese holocausto en la cruz y ser ese cordero inmolado por nuestros pecados. Vamos a ver otra parte de estos versículos. Regresemos a Juan 8. Quisiera que viéramos esta parte donde dice, entonces le dijeron los judíos, aún es Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vamos a ver dos partes aquí de este versículo 58. La primera parte, antes que Abraham fuese, dice Cristo, yo ya estaba allí. ¿Cómo es que Jesucristo sabe esto? ¿Cómo es que Dios puede estar antes de alguien que viene a ser en esta tierra, en esta vida terrenal, un ser viviente? ¿Cómo es? Es porque es Dios. Y en el Salmo 139, si podemos ir ahí, Salmo 139, tenemos en esta escritura de este Salmo de David que nos demuestra aquí que Dios es Dios y Él conoce a todo ser que está en esta tierra antes de que nazca. Eso es lo que Jesucristo estaba diciendo. Antes de que Abraham, Él ya era, sí. Que Dios, el Hijo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son uno y ya existía Jesucristo. Por eso si regresamos a la enseñanza de Juan capítulo 1, que el verbo existía antes, en el tiempo de la creación. Vamos a ver en Salmo 139, 13. Y estas son escrituras que los fariseos y los escribas tenían acceso. Dice así, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. David tenía esta revelación a través del Espíritu Santo, que le enseñaba que crear un ser en el vientre de una mujer es una maravilla. ¿Cómo es? ¿De dónde recibe las instrucciones esas células para formar huesos, para formar ojos, para formar órganos? ¿De dónde? Es una maravilla. El hombre en su ciencia ha estudiado y ha conocido cómo se lleva a cabo. Y dicen, oh, aquí está en la primera semana, aquí están los primeros 3 meses. Sí, eso es documentar lo que está aconteciendo. Pero lo que Dios está haciendo es
Él está llevando esa instrucción. Él está diseñando y está formando esas partes de un ser viviente. Entonces la diferencia aquí es que muchos dicen que saben todo, pero en realidad lo que saben es lo que han visto suceder, pero no saben qué es lo que causa o qué dirige. Por eso la creación habla de nuestro Dios y sus maravillas. Versículo 15. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entrejido en lo más profundo de la tierra. Aquí está muy profundo esto que Dios en este salmo nos revela que sí somos de polvo, pero bien en lo que antes no se veía en esta vida material. Dios ya sabía que nosotros íbamos a nacer. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por eso Jesucristo les está diciendo a ellos, antes de que Abraham fuese, yo soy, yo estaba ahí. Pero ahora vamos a ver la última parte de ese versículo 58 que dice, yo soy. Allí son dos palabras que Cristo usa en el Evangelio de Juan para demostrar su deidad. Hemos hablado muchas veces de esto. Vamos a Éxodo 3:13. Jesucristo, cada vez que él decía yo soy, él está dando allí, se podría decir, testimonio que él es Dios. Esto es algo que me imagino molestaba mucho a los judíos que entendían lo que él estaba diciendo. Porque para nosotros, sí, el término de ese versículo es antes de que Abraham yo soy o yo estaba antes, pero para usar ese término, esas dos palabras, Jesucristo lo que está haciendo es está usando el nombre sagrado, el nombre que fue dado al pueblo de Israel, a los judíos. Es un nombre tan sagrado que no lo repiten. Hoy día nosotros lo conocemos tal vez por nuestra oportunidad de tener tanto libro y tanto acceso a la historia de la humanidad. Lo conocemos como Jehová. Jehová es un derivado del nombre o de las letras que es YWYH. En el judío a veces lo tratan de pronunciar como Yahweh, entonces de ahí viene ese nombre Jehová. Pero el nombre traducido, que el significado es este. Vamos a Éxodo 3:13. Dice así: Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Noten ahí está en letras mayúsculas, yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre sagrado, perfecto de Dios. Y Jesucristo no tiene nada de temor en usar este término, este nombre, estas dos palabras. Por eso muchas veces, vamos a verlo en Juan, él dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección. Jesucristo usa estos términos, pero a la misma vez que está usando estas palabras, él está usando ese nombre sagrado que dice, yo soy Dios. Por eso el Evangelio de Juan nos demuestra la deidad de Jesucristo. En este mundo hoy día podemos decir que Jesucristo vino a este mundo, que fue un humano, que caminó y que enseñó, y hasta mucha gente que es atea puede tomar la Biblia y decir, oh sí, ese hombre Jesucristo lo dijo. Pero hermano, hermana, lo más importante es que nosotros entendamos que sí, Él vino en carne y sangre y nació como nosotros, del vientre de María fue formado su embrión, así como leímos en Salmo 139, así de esa misma manera, por el Espíritu Santo. Pero
a la misma vez, Él también es 100% Dios, así como es 100% hombre. Y al ser 100% Dios, es el único que nos puede dar la vida y la salvación. Y eso es lo que Jesucristo les está enseñando aquí. Que antes de Abraham Él es, pero Él es Dios. Él es yo soy. Vamos a darle conclusión a esta enseñanza, hermano. Vamos a leer unos últimos versículos aquí. Vamos a leer de Juan 8:59 a 9:3. Entonces, vamos a, como he dicho antes, las escrituras, estos números a las escrituras fueron aplicados después de que fueron escritas y las divisiones a veces no están exactas. Entonces es muy importante que cuando nosotros leamos nuestra Biblia no solo paremos al final del capítulo, sino que continuemos, porque siempre o muchas veces ocurre esto, que hay una conexión al siguiente capítulo de lo que estamos leyendo. Y así sucede aquí en el versículo 59 del capítulo 8. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Sí, están muy enojados porque Él les acaba de decir que Él es Jehová. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, entonces ahí va en medio de ellos en el templo, se fue. Al pasar Jesús, entonces está pasando por el templo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces quiere decir que tal vez había un pordiosero, alguien que estaba arrimado a algún lugar cerca del templo, no sé, no dice aquí exactamente si fue un pórtico, a la entrada, a la salida, pero lo que sí dice es que él vio mientras él va pasando y este hombre no tenía ojos. Vamos a ver lo que dice. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a ver por qué en el versículo 2 sus discípulos le dicen, ¿quién es el que pecó, este o sus padres? La razón es porque en el Antiguo Testamento, cuando Moisés dio los mandamientos, en Éxodo 20, Deuteronomio 5, el Señor, Dios Padre, dio mandamientos a Moisés, creo que es el tercer mandamiento, que le dice que si se inclinaren a otros dioses, sufrirán hasta la tercera y cuarta generación. Entonces esa era la condición que estaba el pueblo de Israel, especialmente en el desierto. Pero en el libro de Ezequiel, si por favor vamos a Ezequiel 18, Ezequiel fue un profeta que predicaba en Babilonia. Él ya había sido sacado de las partes de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Él ya no estaba en el reino de Judea o el reino de Israel, sino que él estaba en Babilonia. Y él predicaba. Y cuando él predicaba, él hablaba de lo que iba a venir en el futuro. Un profeta que hablaba las verdades de Dios. Y en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el versículo 18, la mayor parte es bueno de leerlo porque habla de este punto que Dios está haciendo cosas nuevas. Muchas veces el hombre quiere limitar a Dios y dice, no, si solo así es, nada es imposible para Dios. Y Él es el que dice, Él es el que pone y Él es el que quita. Y aquí, en este versículo, Él nos dice que Él vendrá un día donde las condiciones del hombre, en que cómo es juzgado, cambiará. Porque en la ley, en el tercer mandamiento, estaba que si los padres pecaban, los hijos sufrían la consecuencia hasta la tercera y cuarta generación. En Jesucristo no es así. Y de esto es lo que está hablando aquí Ezequiel. Dice así el versículo. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto es el tiempo que nosotros estamos viviendo, este tiempo de la gracia. Ya nosotros, en este tiempo de la gracia, en Jesucristo, nosotros ya no estamos atados a lo que nuestros padres han hecho. Cuando nosotros
recibimos a Jesucristo, somos liberados de esas ataduras, de esos yugos, de esas condiciones, de esas maldiciones, de todo eso. Porque en Jesucristo Dios ha hecho todo nuevo. Entonces sus discípulos, los discípulos de Jesús, regresando a Juan 8, Juan 9, versículo 2, cuando le hacen esa pregunta a Rabí, que es maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesucristo no les explica lo que acabo de cubrir en Ezequiel 18, pero esa es la condición, que lo que podría estar pasando aquí es que lo que los discípulos entendían, que tal vez él estaba en esta condición porque sus padres habían pecado o él. Versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres. Noten aquí, algo muy interesante en la escritura. La condición de enfermedad, de no tener ojos, la condición, su cuerpo fue mal formado en el vientre, lo que lo hizo a este hombre nacer ciego y no tener ojos. ¿Por qué? ¿Es pecado la razón de todo lo que vemos en este mundo? ¿Malo? No. Muchas veces suceden estas cosas, no solo por el pecado, no solo porque la tierra ha sido maldecida, no solo porque estamos en un tiempo donde hay corrupción y las cosas se están degenerando y corrompiendo, se desvanecen. Así como la escritura habla del césped que un día está verde y el siguiente es echado al fuego. A lo que voy es esto, hermano o hermana. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La razón que este hombre estaba en esta condición es para que Jesucristo o Dios Padre viniera a manifestar su gloria. Vamos al último versículo que vamos a ver este día, Juan 2. En Juan 2, donde leímos nosotros que Jesucristo había vuelto y mucha gente se queda un poco trabada en este milagro, en esta señal que Jesucristo hace que convierte el agua en una boda a vino. Y Jesucristo lo explica y es la misma explicación que está dando ahí sus discípulos en Juan 9:3. Y está en Juan 2:11 la respuesta o el versículo paralelo que apoya a esta enseñanza. Dice Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, que es cambiar el agua en vino, y en un vino excelente, y estudiamos eso unas semanas atrás, muchas semanas atrás. Y manifestó, noten ahí, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, regresando a Juan 9:3, dice Jesús, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Queriendo decir, el propósito de este hombre, nacer ciego, era para que Jesucristo viniera y demostrara la gloria del Padre, para que demostrara que Él es el Hijo de Dios, para que demostrara el poder de su Santo Espíritu. Hermano o hermana, tal vez muchos de nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué sufrí yo tanto? ¿Por qué me gustó tanto el pecado? ¿Por qué crecí en un pozo de lodo? ¿Por qué yo hice tanta porquería? Es porque Dios tenía un propósito. El propósito de librarnos a nosotros de las tinieblas, de sacarnos de la muerte, de una condición espiritual donde estamos muertos. El espíritu del hombre no lleva a ningún lugar más que a la tumba, pero el espíritu de Dios, el espíritu de Jesucristo, es el que nos lleva a la salvación, porque nos trae esa convicción de que nosotros estamos en pecado, que seremos juzgados y que hay justicia que agrada a Dios. Hermano, hermana, Dios quiere manifestar hoy día en nosotros su gloria. Hagamos eso. Permitamos que Jesucristo y el Espíritu Santo venga y haga esa obra que le da gloria a Dios. Que seamos un testimonio en la iglesia
que seamos un testimonio en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, que seamos con nuestra familia, esos hombres y mujeres que la gente pueda decir, allí obró Dios, ahí manifestó su poder. Su gloria y su poder está en esa persona, porque esa persona no era así, no hablaba así, no caminaba así. Ahora son hijos y hijas de Dios. Y eso es lo que somos, amados. Hijos y hijas de Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Tú nos conociste antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Tú nos has dado una fe como la fe de Abraham, que creemos que Cristo hizo todo en la cruz. Él cumplió y consumió todo nuestro pecado, nos dio su sangre preciosa que lava nuestras almas de todo pecado. Oh Padre, ayúdanos a hacer ese testimonio, que tu obra sea manifestada en nuestra vida, en nuestro conducir. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos escogiste y nos llamaste a ser hijos y hijas del Rey. Oh Padre Celestial, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias y pedimos, Señor, que continúes esta obra en nosotros, que no permitas que nosotros solo escuchemos la palabra, sino que la guardemos, que manifestemos tu amor, el amor de tu Hijo Jesús, que Él ha derramado en nosotros a través de su Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Con el favor de Dios los vemos en la siguiente vez. Amén.